Hay una carretera que va de Puebla a Veracruz, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve baja tanto la neblina que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente este lugar el sitio donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazón. Se le llenan de lágrimas los ojos. Incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por la pena de verlo llorar. Pero siempre hay alguien que quiere escuchar la historia y se aguante la pena de mirarle. Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria carretera. Vaya, ni una sola estación, dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo. Aunque apenas la briznita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz, no se atrevía a pisar más el acelerador. Después de todo, llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la curva conocida como Peligrosa, alcanzó a ver a un niño en mitad de la carretera. Frenó rechinando llantas y todo. ¿Pero qué le pasa a este mocoso?, dijo con furia el señor, quien solo alcanzó a mirar al escuincle correr hacia la orilla, perdiéndose entre los árboles. No puede tener más de 5 años, pensó, pero esta me la paga. Mira que estarse atravesando así en esta carretera, como si no fuera difícil transitarla. Se detuvo en el acotamiento y trepó con trabajos una colina. Al tropezarse con una piedra, su coraje aumentó. Mira que hacerme esto, pero ya verá. Continuaba pensando mientras se agachaba para sobarse, y cuando levantó la cabeza, miró al niño justo enfrente de él. Recordó que era muy moreno, llevaba solo una camiseta azul, y en su mano derecha llevaba consigo un muñequito. El tío intentó gritarle o por lo menos decirle una grosería, ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento, el pequeño le sonrió con una boca chimuela, y no le dejó decir nada, porque se llevó el dedo a la boca y le hizo shhh, señalando el camino que se podía apreciar abajo. Solo de esta manera pudo percatarse que 2 camiones de pasajeros pasaban como locos por los 2 carriles de la carretera jugando carreras. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se perdieron de vista. 1000 cosas le pasaron por la cabeza como... ¿qué hubiera pasado si he estado ahí en ese momento? Después de unos segundos el tío recordó al niño. Ahora él quien le salvaba la vida. Si el niño no se hubiera atravesado, quizá ahora estaría muerto, pensó, y enseguida se volvió hacia donde estaba el pequeño. Y es en ese momento cuando notó que el niño ya no estaba. Ni el ruido del viento, ni una casa, nada, absolutamente nada. Solo la oscuridad del monte. Concluyó su historia sin poder explicar de dónde salió aquel pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa carretera, si uno transcurre con el auto sucio, puede percatarse al llegar a Orizaba que unas huellas de manos pequeñas han puesto su recuerdo. Las historias de residencias embrujadas no son exclusivamente un tema de la actualidad. Incluso hay quienes aseguran que justamente en la casa del filósofo Atenodoro, en Roma, acontecían una serie de hechos inusuales que iban desde apariciones hasta sonidos de cadenas chocando y deslizándose por el piso. Añadiendo que años más tarde se descubrió la causa de dichos fenómenos. En esa casa habían asesinado a un hombre capturado en la guerra, al cual encadenaron y torturaron hasta provocarle la más brutal de las muertes. Dicho espectro, se relata, apareció una noche dispuesto a pedirle a Atenodoro que escarbara en el patio a fin de encontrar sus restos, situación por la cual cesaron las apariciones de aquel fantasma. Años más tarde siguieron registrándose casos similares provenientes de construcciones simbólicas para algunos países. Un ejemplo es el asombroso fenómeno ocurrido
en la rectoría inglesa de Epworth, donde caían sin explicación algunos cristales y se podían escuchar claramente desgarradoras voces sin la necesidad de que cayera la noche. Incluso hay quienes aseguran que los muebles se deslizaban solo de extremo a extremo. Aunque ese sitio no se descubrió causa alguna. Un caso similar ocurrió a principios del siglo pasado, justo en la abadía inglesa de Borley, donde diversas versiones coincidieron en haber visto el espíritu de una monja y un capellán, aparentemente sin rostro alguno, así como la aparición de objetos en el cielo y un coche con caballos fantasmas. No era para alarmarse, ya que se encontraron en aquel lugar pasadizos secretos y restos humanos, aunque nunca los restos de aquellos caballos fantasmas. Sin embargo, antes de ser encontrada la causa de los fenómenos, la abadía permaneció por años atrapada en las tenebrosas historias de fantasmas. Un caso no menos curioso ocurrió en Alemania, donde al parecer la familia Sanger había adquirido una casa de lo más tranquila del rumbo. Sin embargo, a los pocos días de haberse establecido en el lugar, el más pequeño de sus hijos, Felipe, comenzó a escuchar fuertes martilleos en su habitación. Como era de esperarse, al llamar a sus padres, los ruidos cesaban. De esta forma transcurrieron los días, sin que nadie le diera importancia a lo contado por el pequeño de 11 años de edad, hasta que cierto día los martilleos se intensificaron a tal grado que uno de los ladrillos se desprendió de la pared, como si alguien lo hubiera retirado con gran exactitud. Y aunque la policía llegó hasta el lugar, ni ellos ni los padres del pequeño pudieron comprobar que un pequeño de 11 años hubiera podido sacar un ladrillo de la pared de su habitación. Días más tarde, y bajo los inquietos reclamos del menor, la familia abandonó su hogar para refugiarse en una casa un poco más normal. En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Ahí comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje, y después de saludarlo, le pidió que le invitara una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. «No, señor, no traigo. Si no, lo invitaba con mucho gusto», respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo, y para su sorpresa, notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago, la dejó en la mesa y se retiró. Mientras el extraño salía de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata, y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trataba del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo. Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar ahí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que había trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos.
Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándole contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas desmayado. Luego, al despertar, bajó como pudo y, tambaleándose, se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damasia, fue a buscar a mi padre. Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien requería de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre, ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo, hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. «¿Qué le pasó, compadre?», preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá. He llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivían en una casita de penca de maguey con un techo de 2 aguas, como todos en Los Naranjos. Era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando su esposa necesitaba ir al centro de compras, don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha, la casa de don Felipe es una de las más bonitas de Los Naranjos. Años después, durante la visita que le hice a mis padres, me encontré a don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizá estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar. Con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre la pagaría solamente con su alma.